Bienvenidos, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Gerizim. Vamos a tener el estudio correspondiente a esta semana en el Evangelio de San Marcos. Y vamos hacia la parte 2 de esta lección que se titula Controversia de Jesús con los líderes religiosos de Galilea. Tomamos del capítulo 2 de Marcos los versículos 13 al 22. No vamos a terminar todavía con este capítulo, sino que nada más vamos a tomar esos versículos. Nuestra verdad central va a enfocarse en la primera de las dos partes que constituyen el estudio de esta semana acerca del llamamiento de Leví o también llamado Mateo. Entonces, de allí podemos encontrar esta hermosa verdad central. Con Dios, a través de Cristo, hay misericordia para perdonar los pecados más grandes y gracia para cambiar a los pecadores más grandes y hacerlos santos. Así que con nuestro Dios tenemos misericordia para perdón de pecados y gracia para poder cambiar. Así pues, mis amados hermanos, como les decía al inicio, hay dos partes en esta lección. La parte número 1, como ya se los había un poquito vislumbrado, se titula Llamamiento de Leví y la comida con los pecadores. Para ello, nos vamos a concentrar en los versículos del 13 al 17, pero los vamos a ver, como siempre, amados hermanos, dosificado. Vamos a leer los versículos 13 al 14. Dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Por supuesto que a quien se está describiendo, a quien está nombrando estas acciones en el versículo 13, es al Señor Jesús. El 14 dice así: Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Recordemos que Marcos es un evangelio muy sintético y así de una manera bastante concreta describe el llamamiento de Leví. Bueno, empezamos así. Jesús volvió a salir de Capernaum, que lo tenemos aquí, a las orillas del mar o lago de Galilea, ¿sí? Y de Capernaum, que es una ciudad importante, salió al mar de Galilea. Marcos declaró que el Señor estaba enseñando a mucha gente que venía a oírlo. Su alejamiento de los centros populosos es un patrón recurrente que describe Marcos en esta parte del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Para eso vamos a tener como muestra los siguientes versículos: Marcos 3:7, Marcos 3:13, el 4:1 y el 5:2, que dicen así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. El 13 dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estos dos versículos 7 y 13 son de Marcos capítulo 3. Ahora vamos a leer la cita de Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar,
y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ahora el 5.2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y todavía habría más citas, pero tenemos estas como muestra de que el Señor Jesús empezaba ya a evitar las grandes ciudades, las populosas, y se iba hacia los lugares retirados. Capernaum era un puesto de aduanas que se encontraba en la ruta de caravanas que salía de Damasco. Aquí está Damasco, y vemos la ruta trazada con esta línea, cómo desciende por todo ese territorio, y vean aquí cómo baja hasta Capernaum. Y luego de Capernaum se desliza por Magdala, y luego, como dice aquí, era un puesto de aduanas que se encontraba en la ruta de caravanas de Damasco, ¿sí? Y de ahí llegaba por Capernaum y desembocaba hasta el mar Mediterráneo. Así que por eso esta era una ciudad bastante con mucha población. Leví, que tiene por sobrenombre Mateo, ¿sí? Vamos a repasar dos citas de este libro, el Evangelio de Mateo, 9.9 y 10.3. Y si no se acordaba, pues les platico el hermoso significado que tiene el nombre de Mateo. Significa dádiva de Dios o regalo de Dios. Así que está muy bonito el significado del nombre de Mateo. Aquí vemos a Jesús que pasa allí en Capernaum y sentado en su, me imagino, una especie de caseta, una especie de oficina, estaba Mateo, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 9.9 y el 10.3. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces fíjense cómo dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Ok? Y en Mateo 10.3, ya cuando se está dando el listado de los 12 discípulos, menciona Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, con estos dos versículos, lo que en Marcos se llama Leví, pues su sobrenombre era más conocido, Mateo, ¿verdad? Era un funcionario judío, recolector de impuestos al servicio de Herodes Antipas, gobernante de esa región de Galilea. ¿Se acuerdan ustedes cómo la Tierra Santa estaba dividida en 3 territorios en estos tiempos de dominación romana? En el norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria y al sur Judea. Debido a tal servicio, que a menudo incluía prácticas fraudulentas, es decir, cobraban impuestos de más, se quedaban para su uso personal una parte y lo otro entonces lo echaban a las arcas de los impuestos. Esas eran las prácticas fraudulentas que ellos realizaban. Entonces, esos funcionarios eran despreciados por los judíos. Hemos estudiado en repetidas ocasiones que el hecho de que estos que eran judíos recogían los impuestos y se los daban a los romanos, que eran sus invasores, pues por eso es que también eran muy despreciados por la población judía. Sin embargo, Jesús, por su gracia, extendió a Leví un llamamiento a seguirlo y a dejar atrás su antiguo llamamiento,
entiéndase su antiguo empleo. Muy bien. Ahora vamos a leer los versículos del 15 al 17. La palabra de Dios dice así. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Luego, después de lo que acabamos de leer del llamamiento de Mateo, y quizá con poco intervalo de tiempo, Leví ofreció una comida para Jesús y sus discípulos en su casa, ¿verdad? Esta es la primera de 43 veces que Marcos menciona a los discípulos como un grupo aparte, ¿sí? Pero además añade un comentario explicando que había muchos, ¿sí? Al finalizar el versículo 15, porque había muchos que le habían seguido, muchos discípulos que habían seguido al Señor Jesús, no solo los 5 mencionados hasta aquí en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Era Jacobo y Juan, Simón, Andrés y Mateo. Comiendo con Jesús había muchos publicanos, que seguramente eran los anteriores colegas de Leví, con los cuales había todavía la amistad. Y, además de muchos publicanos, pecadores. Este de pecadores era un término técnico para gente común, que los fariseos consideraban como no enseñados en la ley y que no vivían según las rígidas normas farisaicas. El que Jesús y sus discípulos compartieran una comida, que en aquel entonces era una expresión de confianza y compañerismo con ellos, ofendían a los escribas, que eran precisamente fariseos. Y esa indignación expresada en la pregunta que hicieron a los discípulos, lo acabamos de leer en el versículo exacto, en el versículo 16. Los fariseos eran el partido religioso más influyente. Estaban dedicados completamente al estudio de la ley mosaica y eran muy meticulosos en guardar la pureza ceremonial. Podemos identificarlos aquí por su gesto adulto y además por su lenguaje corporal, cruzando brazos, ¿verdad?, en actitud crítica. Aquí tenemos los versículos del 1 al 5 del capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta era otra de la tradición, ¿verdad? El lavamiento de manos, y así guardaban la pureza ceremonial. Criticaban en esa ocasión, en la comida en la casa de Mateo, criticaban a Jesús por no ser un separatista, es decir, separarse de todos ellos, de pecadores y publicanos, y por no observar las piadosas distinciones que hacían entre los justos, que eran ellos mismos, y publicanos y pecadores, que eran así en conjunto, así llamados los pecadores. Jesús respondió a su crítica con un proverbio bien conocido, reconocido como válido por sus oponentes, y una expresión de sumisión que vindicaba su conducta, que explicaba su conducta. Y ese está en el versículo 17, al cual vamos a completar. ¿Usted ya lo tiene a la mano, mi amado hermano? Entonces dice, completamos aquí la palabra que falta, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra justos se usa irónicamente por Jesús para referirse a los que se veían a sí mismos como tales, ¿sí? Como justos, es decir, los fariseos. Y tomamos como cita complementaria el capítulo 16 de Lucas, los versículos 14 y 15, que dice así. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y aquí claramente el Señor Jesús les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Ellos eran los justos. Ellos, los escribas y los fariseos, no veían la necesidad de arrepentirse y creer. Nuevamente traemos a colación Marcos 1:15, que es precisamente una declaración que hace el Señor Jesucristo acerca de su misión, donde dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso dice aquí, arrepentirse y creer. Se creían justos, entonces ellos pensaban, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Y por lo tanto no creían. Pero Jesús sabía que todos, incluso los justos, eran pecadores. Él vino al mundo a llamar al reino de Dios a los pecadores. Aquellos que humildemente reconocen su necesidad y reciben el perdón que Dios da por su gracia. ¿Verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Verdad? Así leemos. Esta era la razón por la que Jesús comía con los pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bien, de esa manera estamos nosotros tratando otra de las confrontaciones que tuvo el Señor Jesucristo con los líderes religiosos de Galilea. Bien, ahora vamos al punto número 2. En el punto número 2
la confrontación gira alrededor del ayuno. Nuestra Biblia Reina Valera 60, en algunas podemos leer así: la pregunta sobre el ayuno. Y tanto esta segunda parte de la lección como la anterior también los podemos encontrar. Usted puede ampliar o recortar estas lecciones en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 5. Ahí usted puede, amado hermano, repasar estos dos eventos. Muy bien, entonces vamos a ver. En primer lugar, leeremos el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Pregunta acerca del ayuno. Marcos explicó, como lo acabamos de leer, que los discípulos de Juan el Bautista, los que todavía quedaban, ya eran menos. Sin embargo, todavía sí tenían un número significativo. Dice aquí, ellos, explicó que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Quizá Jesús y sus discípulos estaban en la fiesta de la casa de Leví. Aquí podemos observar cómo estaban reunidos en la casa de Leví, y además, miren, aquí los mayordomos estaban sirviendo el vino extraído de los odres, ¿verdad? Entonces, muy probablemente ocurrió esta confrontación aquí en la comida con Leví. Ahora, acerca del ayuno. El Antiguo Testamento ordenaba el ayuno para todos los judíos solo en un día llamado Día de la Expiación, que era cada año, como un acto de arrepentimiento. Entonces aquí tenemos en el capítulo de Levítico, ¿sí? Para el pueblo de Israel estaba esta orden, y podemos leerla en Levítico 16, 29 y 30, que dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Donde dice, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, dice, está refiriéndose al ayuno. Pero los fariseos, ¿verdad? Aquí hicimos anual, pero los fariseos promovían ayunos voluntarios semanales, cada lunes y jueves. Y nos acordamos de rescatar esta cita en Lucas 18:12, en aquella oración del fariseo que expresaba para sí mismo. ¿Se acuerdan que así menciona Lucas? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Cuando estaba él expresando todas sus estrellitas, ¿verdad? Todo lo que él hacía de bien, es donde dice ayuno 2 veces a la semana. Entonces, históricamente se sabe que eran los lunes y los jueves, y lo hacían como un acto piadoso, un acto de piedad. En respuesta a una pregunta crítica, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús mostró la incongruencia de que sus discípulos ayunaran. Aunque él permitía el ayuno, sí se practicaba adecuadamente. No es que estuviera en contra, sino acerca de que se hiciera de una manera correcta. En Mateo 6, precisamente en el Sermón del Monte, leemos estos versículos del 16 al 18.
¿Qué fue lo que recomendó el Señor Jesús? Digo así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está esto que es muy importante porque está hablando acerca de las motivaciones, ¿verdad?, para el ayuno. Continuamos. Continuamos ahora con la lectura en los versículos 19 y 20. Respuesta de Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces esto nos hace recordar, mis amados hermanos, los estudios, entre los estudios que hemos tenido ya en los otros evangelios, que cuando se hablaba acerca de las vírgenes sabias, las prudentes y las insensatas, se vio algo acerca de las bodas en la población judía. Y entonces, con el novio, esperando al novio, había un cortejo. Entre ellos estaban las vírgenes, las muchachas, así se les llama vírgenes, las muchachas. En este caso hablaban de las prudentes y de las insensatas, pero había más personas formando el cortejo del novio cuando llegaba a la ciudad, al pueblo, para buscar a la esposa, a su novia, y que se verificara esas bodas, ¿verdad? Entonces dice, si está allí el esposo, ¿por qué se va a ayunar? Ampliemos más esto. La pregunta que Jesús dio como respuesta hace una comparación y una analogía velada, media escondida, acerca de sí mismo. Del mismo modo que es inapropiado que los que estén de bodas, literalmente, el término significa hijos de la cámara nupcial, es decir, hace referencia a estos acompañantes del novio, ayunen. Es inapropiado que los que estén de bodas ayunen, porque el ayuno es una expresión de tristeza. Acabamos de ver el Levítico que dice, afligiréis vuestras almas. Ahí se está refiriendo al ayuno, ¿sí? Entonces es símbolo de tristeza. Entonces no puede haber una expresión de tristeza en la presencia del esposo, si era un día de fiesta, de gozo, ¿sí? Entonces, asimismo, era inapropiado que los discípulos de Jesús ayunaran mientras Él estaba con ellos. Podemos nosotros hacer alusión de que allá en el Apocalipsis, la iglesia de Cristo, así es nombrada, la esposa, ¿verdad? Y en las bodas del Cordero, la iglesia, que es la esposa, se va a unir al esposo y se van a llevar a cabo estas bodas del Cordero en el cielo. Entonces, esto viene más de una vez en la palabra de Dios, ¿sí? Así entonces, Jesús es el esposo, y si estaba allí con los discípulos, ¿por qué iban a ayunar? Así dice, su presencia en medio de ellos representaba una ocasión tan gozosa como una fiesta de bodas. Pero esta situación cambiaría, pues vendrían días cuando el esposo, Jesús, les sería quitado. Y en este sitio está este término, apartado.
muerte, que implica una remoción violenta, tal como se profetiza en Isaías 53:8, que dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y entonces, en aquellos días, los de la crucifixión de Jesús, los discípulos ayunarían en el sentido metafórico de experimentar tristeza en lugar de gozo. Esta alusión, cuando dice que llegará días cuando el esposo les será quitado, es una alusión a su muerte venidera. Es la primera referencia que se hace a la cruz en el Evangelio de Marcos. Vamos a la parte final de este punto número 2, leyendo los versículos 21 y 22. Viene entonces la otra parábola. Ya se mencionó una del ayuno y en relación con las bodas. Ahora, algo un poquito más doméstico. Dice 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Por primera vez, Marcos usa dos de las parábolas de Jesús, las cuales tenían una pertinencia más amplia que solo el ayuno. Es decir, les hicieron a los discípulos y al mismo Jesús la pregunta acerca de un ritual o un ejercicio, una disciplina que se ejercitaba por el pueblo judío. Pero aquí dice que no tan solo con estas parábolas se iba a referir a una práctica, sino que está hablando de algo mucho más completo, ¿verdad? Algo más completo, más amplio que solo el ayuno. La presencia de Jesús entre su pueblo era un tiempo de algo nuevo. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús vendría a establecer un nuevo pacto, ¿verdad? Cumplimiento con la presencia del Señor Jesús, se iban a cumplir muchas profecías y marcaba el fin de lo antiguo. Entonces se habla de un antiguo pacto o antiguo testamento, y ahora con la venida del Señor Jesús en medio de su pueblo se hablaba de un nuevo pacto, es decir, un nuevo testamento. Tratar de unir lo nuevo del Evangelio con la vieja religión del judaísmo era tan fútil como tratar de remendar un vestido viejo con un paño nuevo sin encoger. Miren, amados hermanos, estamos tan acostumbrados ahora a las telas del siglo XXI que precisamente las nuevas generaciones no saben lo que es que una tela encoja. Pero a mí me tocó todavía en mi niñez y adolescencia encontrar con telas que encogían. De hecho, se hablaba de un algodón sanforizado que se le enunciaba como una ventaja que no encogía. Entonces estamos en los tiempos de Jesús, cuando la ropa nueva encogía. Si un remiendo de tela nueva se cosía en un vestido viejo, lo más seguro era, como lo ven ustedes aquí, que se iba a romper y se iba a hacer la rotura
más grande. ¿Por qué? Porque cuando el remiendo nuevo se mojaba al lavarlo, se encogía y tiraba de lo viejo, y lo viejo ya estaba más débil y se hacía un agujero mayor. Entonces, lo viejo no puede mezclarse con lo nuevo. Es igualmente desastroso echar vino nuevo no fermentado en odres viejos. De manera inevitable, cuando el vino nuevo se fermenta, se expande, ¿sí? Y al expandirse rompe los odres, porque un odre viejo se tuesta, se hace rígido, y en el momento en que ese vino nuevo fermenta y aumenta la capacidad de tanto por el gas, por el líquido que se expande, se rompen los odres, ¿verdad? El vino se derrama y los odres se pierden, ¿verdad? Aquí tiene usted en esta imagen un odre. Estaban hechos de piel. Así entonces, la salvación disponible a través de Jesús no debía mezclarse con el viejo sistema judaico. Y lo tenemos entonces esta cita en Juan 1:17, donde dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es, mis amados hermanos. Entonces, la propuesta de los fariseos era ayuno con toda la reglamentación que ellos proponían, y dice el Señor Jesucristo que no iba a haber mezcla de esas prácticas que ellos, de hombres, prácticas de hombres, leyes de hombres que ellos le agregaban al ayuno. Y si usted se fija, amado hermano, recogimos del Sermón del Monte de Mateo 6 la indicación que dio el Señor Jesucristo acerca de cómo ayunar. Así entonces, tenemos la aplicación del estudio. Los fariseos eran tan rígidos como unos odres viejos. Es decir, la aplicación del estudio está enfocada a la parte 2, a la segunda parte de este estudio. Entonces, ¿se fijaron cómo en la parte final hablábamos de odres nuevos y de odres viejos? Los odres nuevos son flexibles, se expanden, ¿sí? En cambio, los odres viejos son rígidos, adelgazados, tostados. Los fariseos no podían aceptar que la fe en Jesús no fuera restringida ni limitada a ideas o reglas de hombres. Por eso es que no pudieron ellos aceptar la salvación provista por el Señor Jesucristo. Querían mezclar. Si ustedes recuerdan, esta actitud permaneció hasta en los albores de la iglesia primitiva. Cuando los judaizantes iban detrás de Pablo para mezclar con el evangelio prácticas como la circuncisión y otras. Así pues, la recomendación es esta: nuestro corazón, al igual que un odre, se puede endurecer e impedir que aceptemos la nueva vida que Jesucristo nos ofrece. Mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para aceptar la verdad del mensaje transformador de Jesús. Así pues, aceptemos la leche no adulterada que nos va a nutrir y que debemos conservar nuestros corazones abiertos y dóciles para irnos transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así es, mis amados hermanos,
esta es la lección que tenemos en el libro de Marcos, capítulo 2. Que Dios les bendiga.